Era una tarde calurosa en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz. Las calles estaban llenas de vida, el mercado municipal hervía de movimiento y entre los taxis amarillos que iban y venían, uno era conducido por una mujer conocida y querida por muchos, Irma Hernández Cruz. Maestra jubilada, respetada por sus alumnos y vecina ejemplar, había decidido seguir trabajando como taxista para mantenerse activa y apoyar a su familia. Pero esa tarde del 18 de julio de 2025, su vida cambió para siempre. Testigos aseguran que un grupo armado la interceptó frente al mercado. Hombres con armas largas bajaron de una camioneta y la obligaron a subir por la fuerza. Nadie se atrevió a intervenir. En cuestión de segundos, el ruido cotidiano del pueblo se convirtió en un silencio incómodo. El tipo de silencio que deja el miedo cuando se instala. Horas después, comenzó a circular un video en redes sociales. En él, Irma aparecía arrodillada, esposada y rodeada por sujetos encapuchados con rifles. Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Hablaba directamente a los taxistas de la región. Les decía que no jugaran con la mafia veracruzana, que cumplieran con el pago de las cuotas o terminarían como ella. Sus palabras eran más que un mensaje. Eran una advertencia grabada bajo amenaza. El video estremeció al país. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de con los charros que solo nos extorsionan. ¿Cómo era posible que una mujer, una maestra jubilada, una trabajadora del volante, estuviera en medio de una guerra criminal? Detrás del secuestro de Irma se escondía una red de extorsión que llevaba meses controlando el transporte local. Los taxistas eran obligados a pagar cuotas para poder trabajar en paz, y quien se negaba desaparecía. Durante 6 días no se supo nada de ella. Su familia organizó búsquedas. Sus antiguos alumnos levantaron la voz y el pueblo entero pedía su regreso. Pero el 24 de julio, la esperanza se apagó. En un rancho abandonado, a varios kilómetros del lugar donde fue secuestrada, encontraron su cuerpo. La fiscalía confirmó su identidad, y lo que vino después fue aún más doloroso. Las primeras declaraciones de las autoridades aseguraban que Irma había muerto de un infarto. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Pero la verdad era más oscura. Días después, la propia Fiscalía del Estado reveló los resultados de la autopsia. Irma Hernández Cruz había sido torturada durante su secuestro, y las lesiones que sufrió fueron tan graves que derivaron en su desvivir. La indignación fue inmediata. Miles exigieron justicia. ¿Cómo podía una maestra terminar desvivida de esa forma? ¿Cómo era posible que el gobierno intentara minimizar su muerte? Para muchos, Irma se convirtió en un símbolo, el reflejo de lo que ocurre cuando la delincuencia organizada se apodera del miedo, y las autoridades parecen mirar hacia otro lado. En los días siguientes, la Fiscalía detuvo a 4 personas presuntamente relacionadas con su secuestro. Más tarde, un quinto implicado fue capturado. Sin embargo, todos fueron procesados únicamente por el delito de secuestro agravado, no por el desvivir de Irma. Un vacío legal que dejó en claro que la justicia, una vez más, no siempre llega completa. El caso de Irma Hernández Cruz sacudió a Veracruz. Detrás de su historia hay una verdad incómoda. Los trabajadores del transporte viven bajo amenazas constantes. El cobro de piso se ha normalizado y el silencio se ha convertido en el precio de sobrevivir. Irma no fue una víctima al azar. Fue una mujer valiente, trabajadora, que se negó a ceder ante la violencia. Su voz, capturada en aquel video, no solo advertía a los taxistas, también nos habla a todos. Nos recuerda que en lugares donde el miedo manda, la justicia no puede ser un lujo, sino una urgencia. Hoy su historia sigue viva, no solo en las calles de Álamo, sino en todo un país que todavía exige respuestas. Porque mientras los culpables no sean condenados por lo que realmente hicieron, la voz de Irma seguirá resonando. Con la mafia veracruzana no se juega, o terminarán como yo.
Hay historias que duelen porque muestran lo peor de nuestra realidad: la indiferencia, la impunidad y el poder del miedo. Irma Hernández Cruz no fue una cifra más. Fue una maestra, una madre, una trabajadora que solo buscaba ganarse la vida honestamente. Su muerte nos recuerda que mientras la verdad se oculte detrás de versiones convenientes, el silencio seguirá siendo cómplice. Que su nombre no se borre y que su voz, esa que fue usada para infundir miedo, hoy sea escuchada para exigir justicia.